Ahora, mientras 50 holandeses cargaban hacia él con sus bayonetas en alto, esa promesa era lo único que mantenía sus piernas moviéndose. En los campos embarrados de Flandes, bajo un cielo de octubre de 1625 que lloraba ceniza y muerte, el tercio de Nápoles resistía su 15º día de asedio. 3.000 españoles contra 15.000 holandeses. Las cifras no mentían, estaban perdiendo. Las provisiones se agotaban, la pólvora escaseaba, y cada amanecer traía nuevos rostros ausentes en las formaciones. Pero los tercios no se rendían. Jamás. Diego tenía apenas 16 años cuando juró bandera junto a su hermano mayor, Juan. Habían crecido en un pequeño pueblo de Castilla, donde las historias de los legendarios tercios se contaban en cada taberna como si fueran leyendas de santos guerreros. Su padre murió en las guerras de Italia. Su abuelo cayó en Pavía. La sangre militar corría por sus venas como un río antiguo e imparable. Juan, con 24 años y 3 campañas a sus espaldas, era todo lo que Diego quería ser. Valiente sin ser imprudente, respetado sin ser temido, leal hasta el último aliento. Los hombres de su escuadra lo seguirían al mismísimo infierno si él se los pidiera. Y esa mañana, el infierno había llegado a Flandes. El bombardeo comenzó antes del alba. Las balas de cañón holandesas caían como el martillo de Dios sobre las maltrechas defensas españolas, abriendo cráteres en la tierra y en los cuerpos de los hombres. Diego vio a su hermano organizando a los soldados de su escuadra, su voz firme cortando el caos como una espada bien templada. «Mantengan la formación. Las picas al frente». Por España y por el honor del tercio, gritaba Juan, su arma en alto, su figura erguida desafiando a la muerte misma. Entonces llegó el asalto. Miles de holandeses emergieron de la niebla matutina como fantasmas vengadores, sus gritos de guerra llenando el aire hasta hacerlo irrespirable. El combate se volvió brutal, salvaje, primitivo. Los arcabuces servían de poco a esa distancia. Solo las picas, las espadas y el coraje decidían quién vería el atardecer y quién se quedaría para siempre en aquel barro maldito. Diego luchaba a 20 metros de su hermano cuando sucedió. Juan había atravesado a un oficial enemigo con su pica, pero al retirar el arma, 3 mosqueteros holandeses lo rodearon. Vio el destello de los disparos. El primero le dio en el hombro derecho. El segundo, en el pecho. Juan cayó de rodillas, su sangre tiñendo el barro de un rojo brillante. Aún intentaba levantar su espada, pero su cuerpo ya no le obedecía. «Juan». El grito de Diego desgarró su garganta, pero se perdió en el estruendo infernal de la batalla. Los holandeses seguían avanzando como una marea imparable. En minutos, el cuerpo de Juan quedaría en manos enemigas. Sería despojado, mutilado, olvidado. El sargento mayor, con la voz ronca de tanto gritar órdenes, dio la señal de repliegue. Los españoles comenzaron a retroceder en formación cerrada hacia la segunda línea de defensa, como les habían enseñado. Disciplinados hasta en la retirada. Pero Diego no se movió. Sus ojos estaban clavados en su hermano, que yacía inmóvil a 50 pasos de distancia. 50 pasos que parecían 50 leguas. 50 pasos que separaban la vida de la muerte, el honor de la vergüenza. «Soldado, repliegue inmediato». «Es una orden», le gritó un capitán, agarrándolo del brazo. Diego se soltó de un tirón. Dejó caer su pica al suelo, desenvainó su espada y comenzó a correr hacia las líneas enemigas. Directamente hacia la muerte. «Ese muchacho está loco». «Alguien deténganlo», gritó el sargento mayor. Pero nadie lo detuvo. Porque en ese momento, cada hombre del tercio entendió lo que estaba haciendo. Y en el fondo de sus almas curtidas por la guerra, todos desearon tener el mismo coraje. Diego no estaba loco. Estaba cumpliendo una promesa. Estaba siendo un hermano. Esquivó una bayoneta que buscaba su estómago. Desvió un golpe de espada que habría abierto su cráneo. Su pequeña figura se movía entre los gigantes holandeses como una sombra desesperada, impredecible, imposible de atrapar. Una bala de mosquete pasó rozando su oreja, dejando un silbido que lo ensordecería durante días. Otra desgarró su jubón y le abrió un tajo en el costado. Pero siguió adelante. Cada paso era una victoria. Cada segundo que permanecía vivo era un milagro.
Llegó hasta Juan, que respiraba con dificultad irregular, la sangre brotando de sus heridas en pequeñas fuentes oscuras. Sus ojos se abrieron al sentir las manos de su hermano. «Déjame. Diego, salva-te», susurró Juan, cada palabra un esfuerzo titánico. «Cállate, hermano. Nadie queda atrás. Tú me lo enseñaste». Diego lo agarró por debajo de los brazos y comenzó a arrastrarlo. Juan pesaba como un caballo muerto. Cada metro era una agonía. Cada segundo era una eternidad. El mundo se redujo a una sola cosa: mover los pies. Uno después del otro. No pensar. No sentir. Solo moverse. 3 holandeses se abalanzaron sobre ellos, sus rostros deformados por la furia de la batalla. Diego soltó a Juan por un instante. Su espada danzó en arcos desesperados, sin técnica, sin elegancia, solo instinto puro de supervivencia. No era el mejor espadachín del tercio, pero tenía algo que ningún entrenamiento podía dar: tenía un hermano que salvar, y eso lo hacía invencible. Derribó a uno con un golpe salvaje. Hirió a otro en la pierna. El tercero levantó su mosquete para dispararle a quemarropa cuando una lluvia de balas españolas cayó sobre los atacantes. El capitán Mendoza, desde las trincheras, había ordenado a sus mejores arcabuceros cubrir al muchacho que desafiaba a un ejército entero por amor. Diego volvió a agarrar a Juan y continuó su marcha imposible. Sus músculos gritaban. Sus pulmones ardían como si hubiera tragado brasas. La sangre de su hermano manchaba sus manos, su ropa, su alma. Pero no se detuvo. 40 pasos hasta las líneas españolas. 30. 20. Los soldados del tercio habían dejado de disparar a los holandeses. Ahora solo gritaban el nombre de Diego, animándolo como si fuera el héroe de una epopeya antigua. Algunos incluso salieron de las trincheras para dar fuego de cobertura, arriesgando sus propias vidas. 15 pasos. 10. 5. Las piernas de Diego cedieron a 3 pasos de la salvación. Cayó de rodillas, todavía aferrando a su hermano. Pero unas manos fuertes los agarraron a ambos y los jalaron hacia dentro de las trincheras españolas. Diego se derrumbó en el barro, sin fuerzas para moverse, sin aliento para hablar. El cirujano del tercio ya estaba cortando la ropa de Juan, trabajando con rapidez profesional. Esa noche, después de que el asalto holandés fuera finalmente repelido con pérdidas brutales en ambos bandos, Juan despertó en la tienda de campaña del hospital de campaña. Lo primero que vio fue a Diego, dormido sentado a su lado, su mano todavía aferrando la de su hermano mayor. Tenía la cara manchada de sangre y barro, y respiraba con la profundidad de quien ha cruzado el infierno y ha vuelto. El capitán Mendoza entró silenciosamente. Miró a los 2 hermanos durante un largo momento y susurró, más para sí mismo que para nadie: esto es un tercio. Esto es lo que somos. No dejamos a nadie atrás. Nunca. Porque en los tercios españoles, el honor no era solo una palabra vacía pronunciada en ceremonias. Era un hermano de 16 años corriendo a través del fuego enemigo, desafiando la muerte y las matemáticas, para traerte de vuelta a casa. Era una promesa hecha bajo un olivo en Castilla. Una promesa cumplida en el barro de Flandes. Una promesa de sangre y hermandad que nunca se rompería.